Preparamos una exposición de más o menos media hora con el objetivo de que la media hora restante podamos profundizar en las temáticas que son de interés de ustedes para poder aclarar las dudas que surjan en esta presentación. La presentación se divide en dos partes. La primera la voy a exponer yo, que tiene que ver con el ámbito de competencia de estos instrumentos, que es muy importante poder conocerlos para enmarcar la segunda parte de la presentación, que se refiere a la 11ª modificación del Plan Regulador Metropolitano de Concepción, que está en curso y en la cual se van a exponer los objetivos, las propuestas y las etapas para terminar, como dije, con las consultas que ustedes puedan tener de esta modificación. Partiendo con las definiciones que es importante aclarar, aparece un concepto que está definido, ¿no es cierto?, en nuestra legislación, en el artículo de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, respecto a la planificación urbana comunal. Entonces yo les pregunto, ¿qué es la planificación urbana intercomunal definida en esta legislación? Hay algunos conceptos que están establecidos que es bueno podamos conocer. Primero, la planificación urbana es un proceso, es decir, es dinámica, estos instrumentos no son rígidos, sino por el contrario tienen que estar constantemente modificándose, revisándose, actualizándose, y los cambios, tanto normativos que surjan, como los cambios en los procesos urbanos, tienen que ir siendo incorporados en estos instrumentos. Por ejemplo, en nuestra área metropolitana han existido 4 instrumentos. El primero fue del año 46, que incorporó solo a 4 comunas. Luego hay un instrumento que se actualizó y derogó el anterior, que es del año 63, donde se fueron incorporando más comunas. Luego hay otro del año 80. Y finalmente, el instrumento que nos rige hoy día es del año 2003, que incorporó en su momento a 10 comunas. Y con la creación de la comuna de Hualpén, hoy día son 11 las comunas reguladas. Es un poco en relación a la consulta de por qué no está Florida incorporada. En este proceso se han ido sumando comunas, ¿no es cierto? Y se define de acuerdo a la visión que tiene el área metropolitana respecto a las comunas que incorpora o no. Por lo tanto, si hoy día hay una necesidad de incorporar a Florida, eso se puede hacer mediante una modificación del instrumento que incorpore esta nueva realidad y haga coincidir el área metropolitana con la provincia de Concepción. El segundo punto importante de explicar es que estos instrumentos son reguladores, es decir, establecen normativa urbana relacionada al desarrollo físico solamente, es decir, establecen normas para las construcciones y para las urbanizaciones. No pueden establecer disposiciones que no se enmarquen en este tipo de normativa. El instrumento es un instrumento sectorial en el sentido que está regulado por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que apunta a la construcción de urbanizaciones y edificaciones. Por lo tanto, otras materias ajenas a estas competencias no pueden ser reguladas por este instrumento. En el caso de los instrumentos metropolitanos, incorporan normativas enfocadas principalmente a lo urbano, pero también disposiciones que regulan el territorio rural. Están pensados para integrar unidades urbanas que, por sus relaciones funcionales, generen un área metropolitana. Por eso es importante que si existe una comuna que tenga una relación funcional de tipo de movilidad, de servicios, o se genere una integración urbana, sea planificado a través de este instrumento. Y por último, cuando esta planificación intercomunal supera los 500.000 habitantes, para nuestra legislación se denomina metropolitano. A partir de la modificación que se hizo en febrero de la Ley Orgánica de Gobierno Regional, la población de 500.000 habitantes para la área metropolitana se redujo a 250.000. Hay una diferencia ahí que me imagino que la legislación va a compatibilizar en el futuro. ¿Ya? Avanza. Bueno, siguiendo con alguna definición de conceptos, nuestra legislación establece una planificación que es jerárquica, que existen, ¿no es cierto?, distintos instrumentos con distintas escalas que se relacionan unos con otros, conformando un sistema de planificación. En ese sentido, a nivel regional, existe una planificación regional que es macro, ¿no es cierto?, que como principal instrumento está la Estrategia Regional de Desarrollo y el Plan Regional de Desarrollo, que establece disposiciones que son obligatorias para el nivel de planificación inferior. Luego hay una segunda escala, que es la escala metropolitana, donde aparece como principal instrumento el Plan Regulador Metropolitano, que elabora la CEREMI-MINPU, pero también hoy día se crearon las
administración de las áreas metropolitanas, por lo tanto, también hay un instrumento de gestión que permite a la escala metropolitana poder planificar. Y el tercer nivel de planificación es el comunal, que le corresponde a los municipios, a través de sus planes reguladores, definir. Estas tres escalas generan un sistema que deberá ser coherente, consistente, y que a la medida que se va actualizando se deberán ir modificando los instrumentos para generar una certeza, ¿no es cierto?, de las disposiciones que este sistema de planificación genere. ¿Ya? Las disposiciones del nivel superior son obligatorias para la del nivel inferior. Las del nivel regional son obligatorias para el nivel metropolitano, y algunas disposiciones del nivel metropolitano son obligatorias para el nivel comunal. Por lo tanto, hay competencias diferenciadas en cada uno de los niveles, y a continuación voy a explicar las competencias que le corresponden al nivel de planificación metropolitana. Primero, la primera definición que hacen estos instrumentos es definir los límites, ¿ya? En el caso del límite de planificación, coincide con los límites políticos administrativos de las 11 comunas que son parte de la provincia de Concepción. Dentro de estos límites de planificación se define un límite de extensión urbana, que es el límite que separa el territorio rural del territorio urbano, y establece una limitación para el crecimiento máximo que pueden establecer los planes comunales. Y hay un tercer límite, que es el límite urbano comunal, que establece los planes reguladores comunales. Es decir, entre la planificación metropolitana y la planificación comunal hay definiciones que deberán ser consistentes, que van desde lo más general con el límite de planificación, luego un límite de extensión urbana que separa lo rural del urbano, y un límite comunal que lo definen los planes reguladores comunales. ¿Ya? En esta definición de límites aparecen las normativas que establecen estos instrumentos. Un segundo tema que, bueno, nosotros agrupamos el ámbito de competencia en 9 temas. ¿Ya? El segundo tiene que ver con las vialidades. También existen definiciones que le corresponden al instrumento metropolitano, diferentes a las atribuciones que les corresponden al instrumento comunal. A nivel metropolitano se definen las grandes vialidades, las grandes avenidas, las grandes carreteras que conectan los centros urbanos con la región o los centros urbanos que conforman un área intercomunal. Las vías de mayor jerarquía son las vías expresas que conectan esta área metropolitana con la región y el país, que son vías tienen un estándar de vías de ruta de gran velocidad, mínimo ancho 50 metros, vías diferenciadas, perfiles con vías caleteras, ¿no es cierto?, que permiten conectar con las zonas colindantes. Y luego están las vías troncales, que tienen una menor categoría, son vías de 30 metros, generalmente destinadas a transporte público. Y, por ejemplo, estas vías son la ruta 160, es una vía expresa que conecta el área metropolitana con la provincia de Arauco. Avenida Paiscaví o Avenida 21 de Mayo son vías troncales de menor categoría que conectan las áreas urbanas, como por ejemplo Concepción, Hualpén y Talcahuano. A nivel comunal, los planes reguladores definen vías de menor jerarquía, que son colectoras de servicios locales, y esto, ¿no es cierto?, genera una estructura de vías. Hoy día el instrumento vigente, que es el plan regulador del año 2003, esta diferenciación no la hizo de forma tan clara, porque en su momento la legislación permitía que el instrumento de nivel superior estableciera vías de nivel inferior, pero a la luz de la jurisprudencia actual y de los criterios que hoy día se aplican, no es posible que un plan metropolitano defina vías colectoras como parte de su propuesta estructural. Esta es una de las materias que hoy día se está definiendo y se está corrigiendo. El tercer punto son los parques y áreas verdes. En parques y áreas verdes se pueden diferenciar 3 categorías. Una son los parques que son bienes nacionales de uso público, como por ejemplo el Parque Ecuador. Hay otros parques que son privados, pero se declaran de utilidad pública para que a futuro puedan ser bienes nacionales de uso público, como por ejemplo el Cerro Caracol, que hoy día en el instrumento vigente aparece como un parque declarado de utilidad pública, pero que es privado, es propiedad del municipio. Y por último, existen las áreas verdes, que son
terrenos privados que se definen como área verde porque tienen un uso asociado a esta actividad recreativa de esparcimiento, pero que siguen siendo áreas verdes, como por ejemplo el Parque Alessandro, que es privado, es un espacio destinado a área verde, pero sigue siendo privado. Estas categorías son las que va definiendo el instrumento, que a nivel comunal también se definen, pero a menor escala. ¿Ya? El cuarto punto son las actividades productivas e infraestructuras de nivel intercomunal. Las actividades productivas se diferencian entre las industrias, grandes depósitos, talleres y bodegas industriales, y las infraestructuras se diferencian en transporte, sanitaria y energética. Lo que hacen estos instrumentos de nivel metropolitano definen cuáles son las infraestructuras y cuáles son las actividades de impacto intercomunal. Es una definición que hace el instrumento que diferencia lo que es de impacto intercomunal, es decir, la grande industria y la grande infraestructura, respecto de lo que es impacto comunal. ¿Ya? Hoy en día el instrumento vigente del año 2003 tampoco tiene una diferenciación tan clara, establece una gran zonificación de actividades que pudieran ser de impacto intercomunal, pero esa definición no está en la ordenanza ni está explicada en la memoria, por lo tanto genera diferencias a la hora de poder aplicar estos instrumentos que dificultan, ¿no es cierto?, la aplicación por parte de los municipios. Y por último, estas actividades productivas e infraestructuras se califican en función del impacto que generan tanto en el entorno como en los trabajadores que residen o habitan o utilizan estos lugares, y esta calificación va desde lo insalubre y contaminante, peligroso, molesto e inofensivo. Generalmente se asocia al impacto que tienen respecto de la escala y si se definen de nivel intercomunal o si se definen de nivel comunal. La calificación la hace la Seremia de Salud respecto de el impacto que la actividad genera. 5. Existe una facultad que tienen los instrumentos metropolitanos de establecer las densidades promedio o densidades máximas para los planes reguladores comunales. Es decir, les ponen una densidad máxima para que cuando se modifiquen los instrumentos comunales establezcan ciertos parámetros. Si bien la densidad es una normativa que regula el plan regulador comunal, el intercomunal puede establecer los máximos. En el vigente hoy día no se estableció esta norma, no está establecida, por lo tanto los comunales tienen libertad para que con los estudios específicos puedan definir qué densidades ponen en su territorio, qué altura, cuántas personas por unidad de superficie van a permitir. El punto 6, las áreas de protección. ¿Ya? En términos de protección, existen dos tipos de figuras, que son las áreas de protección de recursos de valor natural y las áreas de protección de recursos de valor cultural. Lo importante de esto es que los instrumentos, en términos de áreas de protección de valor natural, solamente pueden reconocer aquellos elementos protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales como parques nacionales, reservas nacionales, santuarios de la naturaleza. Es decir, reconocen lo que la normativa define y le establecen normas que sean compatibles con esa definición. Por ejemplo, en áreas de valor natural existe el Santuario de la Naturaleza, la Península de Hualpén y la Reserva Nonguén. Lo que hacen los instrumentos, reconocen esas áreas protegidas y le ponen normas de acuerdo a los instrumentos de protección que existen, que sean compatibles con estos instrumentos de protección. No pueden definir zonas protegidas nuevas, solamente reconocer las que hay. Y respecto al área de valor cultural, estos instrumentos tampoco pueden poner nuevas zonas de valor cultural, solamente reconocer las existentes, que son de dos tipos: los monumentos nacionales, que define el Consejo de Monumentos Nacionales, y las zonas o inmuebles de conservación histórica, que definen los planes reguladores comunales. El punto 7, las áreas de riesgo y zonas no edificables. Estas zonas son las únicas zonas de las normativas que están pensadas para restringir el desarrollo urbano, es decir, son zonas que se definen para la restricción de usos en esos territorios. Hoy día existe un artículo que es distinto a como era el año 2003, cuando se elaboró el plan regulador vigente, plan regulador metropolitano vigente. Por lo tanto, la definición de las áreas de riesgo que establece la normativa de hoy día es distinta a cómo se definió en ese momento, y por lo tanto hay una desactualización ahí del plan vigente.
En áreas de riesgo son de 4 tipos: áreas de zonas inundables, básicamente por tsunami, por desbordes de cauce o por anegamiento; zonas propensas a avalancha o a remoción en masa por derrumbe en laderas de cerros; zonas afectadas por actividad volcánica; y riesgos antrópicos asociados a actividades que generen impacto o generen un riesgo, tales como de incendios forestales o de otro tipo. Y las zonas no edificables, que son aquellas áreas que por infraestructura peligrosa se restringe el uso. Infraestructuras asociadas, por ejemplo, a la vía férrea, a torres de alta tensión o con la aproximación del aeropuerto, que mediante decretos de otros servicios o de otros organismos restringen el uso en torno a estas infraestructuras. El punto 8. Estos instrumentos, como dije en un comienzo, pueden establecer normas en el territorio rural, principalmente basado en los usos de suelo, que permite el artículo 55, que es un artículo de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Y los instrumentos en el área rural pueden regular estos usos, que es vivienda social, vivienda hasta 1000 UF con subsidio del Estado, industria, infraestructura, equipamiento y turismo. En el área rural se establecen zonificaciones y con usos de suelo, ¿cierto? En el caso de la infraestructura, por una legislación superior, están siempre permitidas en el área rural, no es posible prohibirlas. Y también establecen superficies de su división predial mínima en el área rural, a propósito de la preocupación del alcalde de Santa Juana, que nos manifestó respecto de su diferencia con esta definición de superficie en su comuna. Cerrando la primera parte de la exposición, son 9 las temáticas que puede regular un plan regulador metropolitano: el límite de planificación y el límite de extensión urbana, que separa lo urbano de lo rural; la vialidad intercomunal, es decir, las grandes vías expresas y troncales, las grandes carreteras y las grandes avenidas; los parques y áreas verdes de nivel intercomunal, es decir, aquellos parques que trascienden, porque su uso trasciende el territorio comunal; las actividades productivas e infraestructuras que tienen un impacto de nivel intercomunal. Acá en nuestra área tenemos infraestructura de nivel nacional incluso. 5. Las densidades promedio pueden ser máximas, que pueden regular los comunales; las áreas de riesgo y zonas no edificables, que restringen los usos de suelo; las áreas de protección, que son o de protección cultural o de protección de áreas de valor natural; los usos de suelo en el área rural, para la aplicación del artículo 55, y la subdivisión predial mínima en el área rural, que es una facultad del Metropolitano de Concepción, del Metropolitano de Valparaíso y del Metropolitano de Santiago. Son los 3 únicos instrumentos que pueden regular esa norma. ¿Cuáles no son las materias del instrumento? Todas aquellas normas que no se refieren a urbanización ni a edificación, como por ejemplo actividades primarias, agrícolas, silvícolas, etc., no son materia de este instrumento. Y todas las normas del nivel comunal que definen los municipios a través de sus planes comunales, que generan un sistema, como dije al principio, de planificación, que son el uso residencial, con sus densidades, alturas, etc., los equipamientos, las vías del nivel comunal, colectoras de servicio y local, las actividades productivas, infraestructuras y áreas verdes de nivel comunal. A partir de este ámbito, a partir de esta definición, nosotros tenemos un instrumento, que es del año 2003, que a la luz del cambio que ha tenido el área metropolitana, a la luz del cambio de la regulación, a partir del año 2013 comenzó un proceso de modificación, que es la 11ª modificación que tiene este instrumento, que hoy ya está en proceso de aprobación, y que a continuación le vamos a explicar respecto a cuáles son sus objetivos, cuáles son los temas que aborda y cuáles son las propuestas que se están realizando. Desde hace un tiempo hasta esa parte, la verdad es que todos pensábamos, o la mayoría pensábamos, que estos instrumentos eran todos poderosos, ¿cierto? Y podían hacer de todo. Efectivamente, empezamos a aterrizar un poco el tema, de acuerdo a la legislación, y por supuesto que el metropolitano no estaba exento de excederse, digamos, en sus atribuciones. Entonces, partimos de una revisión de los elementos críticos de este instrumento, así como lo explicaba César recién, que no fue una modificación integral, completa del instrumento, sino que de aquellos elementos que realmente
que necesitaban una revisión y una nueva visión a la luz de estos dictámenes, digamos. Y entonces esos elementos fueron el ajuste del área urbana y de extensión urbana, la definición y gradualidad de la actividad productiva e infraestructura de impacto intercomunal, y en cuanto a la definición, tal como lo explicó César, efectivamente este instrumento, el vigente, no tiene una definición clara de lo que es la actividad productiva de impacto intercomunal, así como tampoco de la infraestructura de impacto intercomunal. Después había que también darle un sustento normativo a las áreas de valor natural. Aquí este instrumento tiene un montón de áreas de valor natural como zonas de protección. Efectivamente, claro, todos quisiéramos que los instrumentos a priori pudiesen establecer áreas de protección para las zonas de valor natural, pero efectivamente dentro de estos dictámenes de Contraloría quedó claro que no estaba dentro de sus competencias, sino a través de aquellas figuras que también nombró César, que son las figuras legales que hoy día tenemos y que funcionan, como santuario de naturaleza, áreas de reserva, ¿cierto? En fin. Luego, también había que hacer una revisión también del área rural normada, que es otra de las competencias que este instrumento puede normar. Y una recategorización de las vías intercomunales, porque evidentemente este instrumento, en todo el ámbito de la vialidad, establece vialidades que son de categoría tanto intercomunal como también comunal. Entonces hubo que hacer una revisión de todo aquello para sacar lo que no correspondiera, que era competencia de los comunales, y solamente establecer lo que era propiamente materia de este instrumento. Y entre medio también, como estos procesos son generalmente largos, ojalá pudiesen ser más cortos, pero y cada vez, digamos, a través de nuevas legislaciones que van apareciendo, genera, digamos, más necesidad de tiempo. Aparecieron entre medio modificación de las declaratorias de utilidad pública a través de la modificación del artículo 59 de la Ley General. Entre medio también apareció la EAE, ¿cierto? La Evaluación Ambiental Estratégica, que era una nueva forma de evaluar ambientalmente estos instrumentos. Y en algún momento también se nos pidió al gobierno regional ajustar los conceptos del instrumento a la estrategia regional de desarrollo, que en cierto modo nosotros sabíamos que estaban de sus principios generales, pero había que explicitarlos un poquito más en la memoria y hablar de ellos, y eso también se hizo. Entonces partimos con el primer punto, que es un ajuste y redefinición del área urbana y de extensión urbana. Como ustedes pueden ver, la verdad es que la imagen no ayuda mucho, pero lo primero es establecer el límite urbano, ¿cierto? Este límite urbano nos indica qué es lo que es área urbana, qué es lo que es área rural para este instrumento. Y si nosotros nos fijamos en el instrumento vigente, que es el que está acá, a su izquierda, podemos ver que el área urbana está colorida entera, o sea, quiere decir que está zonificada completamente. Cuestión que a la postre ha significado, ¿cierto?, un problema de interpretación de las mismas DOM para saber qué norma es la que prima, en fin. Entonces se fijan normas de nivel intercomunal, pero también este instrumento se mete en temas normativos que en realidad no son de su competencia, como por ejemplo el equipamiento, la residencia, que está claro, según el ámbito de competencia establecido en la ordenanza, no les son, digamos, de su competencia. Y entonces pasamos a establecer, por ejemplo, un caso bastante sintomático es el tema de las áreas de extensión urbana, que tal como explicó César, estas áreas de extensión urbana es una especie de reserva de suelo
que genera este instrumento, tiene la facultad de este instrumento para poder definirla, que es el área donde puede crecer el entorno urbano. Los planos reguladores pueden ampliarse hacia estas zonas que son de extensión urbana, que son estas amarillitas que vemos acá, ¿cierto? Eso fue un primer ajuste, porque aquí en el vigente no está muy claro, a pesar de que están definidas, pero se confunde mucho con el tema de la zonificación completa que se hace. Como ustedes pueden ver, hay espacios en blanco que son efectivamente las áreas urbanas, hoy día planificadas por el instrumento de planificación comunal, que es donde el instrumento no se mete en detalles, sino que solamente establece algunos usos que son los usos de nivel intercomunal, como por ejemplo estos morados que vemos aquí, que son la actividad productiva de impacto intercomunal, y todos aquellos usos que son de mayor escala, digamos, que define este instrumento intercomunal. Entonces, entramos al ajuste y la revisión de las áreas urbanas, y aquí hay un ejemplo en detalle como para ver qué es lo que se hizo. Aquí, en cuanto a la actualización de las áreas urbanas, como ustedes ven, el instrumento vigente tiene todo esto zonificado, y efectivamente había que sacar todo lo que correspondía al polígono urbano hoy día de Tomé, ¿cierto? Y entrar a definir de mejor forma las áreas de extensión urbana, que eran estas que están aquí, que en este instrumento se definieron como ZU, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, son varias las áreas de extensión urbana. Y bueno, en este caso, por ejemplo, podemos ver las diferencias que hay. Quizás podemos fijarnos en el primer ejemplo, en esta zona de extensión habitacional preferente 17, que está ubicada aquí. Hoy día corresponde a la ZEU2 Los Pinares, que en el caso del regulador metropolitano vigente establece el uso de suelo habitacional, ¿cierto?, equipamiento, industria o talleres inofensivos. Nosotros mantuvimos los mismos usos: residencial, equipamiento y actividad productiva inofensiva, pero bajamos ostensiblemente la densidad, la cantidad de habitantes por hectárea que estaba proyectada o que está proyectada en el vigente es de 400 habitantes por hectárea. Se redujo a 120 habitantes por hectárea. Eso significa que efectivamente volvimos al objetivo real de estas áreas, que son de reserva, son áreas, son bolsones de reserva para el crecimiento urbano, para que se ocupen luego de que el polígono urbano necesite crecer y no sean ocupadas antes que las áreas que están vacías, digamos, dentro de los mismos planos reguladores. Ese es un poco el concepto que se usó para poder reordenar el tema de las zonas de extensión urbana. Luego, otro de los temas, ¿cierto?, tal cual lo nombré recién, fue la definición y gradualidad de las zonas de actividad productiva, que son las moraditas, ¿cierto?, que tenemos acá, y la definición de las zonas de infraestructura de impacto intercomunal. La actividad productiva, tal como lo explicaba César, engloba todo lo que son los talleres, las industrias, los grandes depósitos, y la infraestructura tiene tres clases, ¿cierto? La energética, la sanitaria y la de transporte. Para la definición de la actividad productiva de impacto intercomunal, se establece que son de impacto intercomunal, ¿cierto?, la insalubre y contaminante. Esta se prohíbe dentro del área urbana, y se define como actividad de impacto intercomunal que puede normar este instrumento
las molestas de superficie predial superior a 10.000 metros cuadrados. Toda aquella instalación industrial de una superficie predial superior a 10.000 metros cuadrados, ¿cierto?, con calificación de molesta, inmediatamente queda encasillada como de impacto intercomunal y no puede instalarse en cualquier parte del área urbana, sino solo en aquellas zonas que este instrumento intercomunal lo permita. A ver, quiero aclarar, por ejemplo, en el caso del nivel comunal, toda la actividad productiva molesta de superficie predial igual o menor a 10.000, obviamente no cae dentro de esta categoría y puede instalarse en cualquiera de las zonas que el instrumento comunal lo estime, digamos, lo planifique. Hay una cosa también que es importante decir, que esta normativa, ¿cierto?, intercomunal no es excluyente, por lo menos no se definió excluyente dentro del instrumento. Entonces, efectivamente puede convivir también esa industria en las zonas de impacto intercomunal. En cuanto a la infraestructura de impacto intercomunal, se definieron, ¿cierto?, la infraestructura de transporte, instalaciones o recintos marítimos portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios. Solamente esa infraestructura de transporte es la de impacto intercomunal y es la que se define en este instrumento. En cuanto a la infraestructura sanitaria, se definieron los rellenos sanitarios. Y en cuanto a la infraestructura energética, se definió todo tipo de instalaciones y edificaciones de generación de energía que contemplen el proceso de transformación o sean calificadas por la autoridad sanitaria como molestas, insalubres, contaminantes o peligrosas. En cuanto a la gran... Ya. Apreté el botón que no tenía que apretar. En cuanto a la gradualidad de la actividad productiva, por ejemplo, podemos ver aquí, en Talcahuano, que toda esta área permite hoy, a través del vigente, todos los usos industriales hasta peligrosos. Incluso en el área, dentro del plan regulador, también hay una zona aquí, hoy día, de actividad productiva con calificación hasta peligrosa. ¿Qué es lo que se hizo en el regulador? Si ustedes comparan las imágenes, aquí se fue graduando y se dejaron ciertos núcleos de actividad productiva peligrosa que quedaron encerradas en estos centros, digamos. Aquí, por ejemplo, se metió área verde allí entre medio, reconociendo un poco lo que el mismo plan regulador de Talcahuano tiene en su planificación, y se fueron graduando hacia los bordes habitados, por ejemplo, con una carga menor de uso de actividad productiva. O sea, de hecho, la norma que tiene la SAP 2 es menos permisiva que la SAP 1. Y asimismo, la SAP 3, que está ya, por ejemplo, y en este borde aquí completo, a su vez es menos permisiva que la SAP 2. Aquí, por ejemplo, podemos ver qué usos son los que hoy día permite la ZI 8, el San Vicente, que es una zona industrial completa, en todo el área permite industrial hasta peligroso, infraestructura de transporte, equipamiento asociado a la industria. Bueno, eso lo puse expresamente esto, porque esto obviamente no tiene mucho asidero hoy día desde el punto de vista jurídico. Esta misma zona entonces se particiona en todas estas, y que son las que vemos aquí. Como pueden ver, la SAP 1, que son estas zonas núcleo, tienen efectivamente industria peligrosa, grandes depósitos, bodega industrial, talleres industriales, recintos portuarios. Solo en la SAP 1, obviamente, la SAP 1 que es la que enfrenta el mar, centrales de generación de energía hasta molesta. Luego la SAP 2, ¿cierto?, tiene esos usos, industria, grandes depósitos, industrial, talleres industriales, pero hasta molesto,
y los recintos portuarios solo en la SAP 2, 4 y 6. Se hacen algunas excepciones respecto de algunas de las zonas. Y la SAP 3, que es la que digamos, la que tiene menos carga de las tres, se permiten solo grandes depósitos, excepto en la 3 y 4 y bodegaje industrial. O sea, ahí ya estamos viendo esto que decíamos en un principio de la gradualidad, para no afectar las áreas de borde de lo que hoy día tiene el plan regulador, como el plan regulador metropolitano vigente. En cuanto a aquí en Coronel, por ejemplo, hoy día es todo el barrio Escuadrón de actividad productiva peligrosa. Incluso hay una zona aquí en San Pedro con zona de actividad productiva peligrosa. Se eliminó, como ven aquí en la modificación, y la zonificación se graduó. O sea, es un núcleo nada más de actividad productiva peligrosa y el resto es actividad productiva molesta, para evitar justamente los conflictos con el borde. Luego tenemos las áreas tenemos lo que se trabajó respecto a sustento normativo para las áreas de valor natural. Este instrumento estableció varias áreas de valor natural que hoy día están vigentes, pero que en el fondo, como les decía recién, no tienen sustento normativo porque no son áreas de protección oficial. Aquí lo que se hizo fue buscarles como decía el consultor, un domicilio conocido, o sea, enmarcarlas dentro de lo que es posible normal dentro de un plan regulador, que son áreas verdes y parques intercomunales. Es así entonces como, por ejemplo, se amplió toda esta zona, se agregó toda esta zona como parque, todo el borde del río, el borde sur del río Biobío, este parque también que está en la comuna de San Pedro, todo el humedal Los Batros y el borde de la Laguna Grande como una zona de parque intercomunal. El Caracol y las lagunas urbanas, generando un sistema en cierto modo de reconocimiento de los elementos de valor natural que están en el área metropolitana, urbana, y que deben ser de alguna manera otorgarle algún paraguas, digamos, para poder ser protegidos de la presión inmobiliaria. También dentro de lo que hoy día está vigente el plan metropolitano, aquí tiene una zona de extensiones pendientes sobre el Cerro Manquimávida en Chihuayante. Bueno, hoy día, a través de esta modificación, lo que estamos haciendo es generar todo un área verde para mantener ese manto, digamos, verde que tiene hoy día Chihuayante en toda esta vertiente del cerro. Se reconoce obviamente la Reserva Nacional Longuén, que es un imperativo de estos instrumentos, y se agregan zonas de protección también, zonas digamos de baja intensidad en torno a la reserva, que la vamos a explicar porque están en el área rural ya. Pasamos entonces a la zonificación del área rural normada. Como ustedes pueden ver rápidamente comparando las imágenes, aquí en el área rural normada actual del metropolitano vigente, prácticamente tiene dos zonas. Una gran zona de CIS, zona de interés silvícola, y otra zona de asentamiento concentrado, donde se ubican los villorrios, digamos, rurales, que se reconocen dentro del área rural. Lo que hacemos a través de la modificación es zonificar con mayor detalle, ¿cierto?, el área rural, dándole un sentido y reconociendo las áreas, por ejemplo, como explicaba César, donde se encuentra el bosque nativo, donde están los villorrios de vivienda, y algunas áreas que se están pensando como áreas con
una baja densidad para que protejan los entornos de las áreas con protección oficial, como por ejemplo la Reserva Nacional Núñez. Aquí entonces tenemos un detalle, lo que plantea, lo que hoy día tiene el Metropolitano respecto de la zona CIS, que es, ahí están todos los usos. Obviamente aquí hay un montón de usos que no corresponden a las competencias del instrumento y como les explicaba son estas dos grandes zonas. Luego se reparten, ¿cierto? Y se divide en estas 5 zonas. Luego llegamos al tema de la zonificación, llegamos al reordenamiento de la vialidad, que como ven también comparativamente en las imágenes, aquí hay un montón de vías que, por ejemplo, estas vías moradas que están aquí son vialidades colectoras que corresponden a nivel comunal y que se sacaron y se reordenó el sistema vial en la propuesta de modificación. Eso sería entonces con respecto a la modificación. Dejo con usted a Eiso Salinas. Buen día. Para cerrar muy brevemente el cronograma que tenemos para la etapa de aprobación del plan. Este es un cronograma completo que muestra todo el proceso a propósito de la consulta de los plazos, de la demora que ha tenido el plan. Hay que comentar que el plan, efectivamente, la modificación del metropolitano, la modificación actual, parte en el año 2013 y en el año 2014 y 2015 sucedieron una serie de modificaciones a las leyes que regulan estos procesos. Por lo tanto, hubo un periodo en el 2015 en donde se tuvo que hacer una etapa complementaria del estudio, detener el estudio, hacer una nueva etapa, incluirla dentro, para ajustar, ¿cierto?, la modificación respecto a modificaciones de la ley en el artículo 59, la estrategia regional de desarrollo. Se recibieron ya todas las consultas y observaciones de los municipios, se recibió también observaciones de parte de medio ambiente que estamos trabajando y subsanando, todo esto lo estamos trabajando. También dentro del proceso de evaluación ambiental estratégica está pendiente desarrollar, y lo vamos a ver en detalle, una consulta pública. Hecha la consulta pública, con las observaciones de medio ambiente y las observaciones de los municipios, nosotros vamos a tomar un tiempo de revisión de todo el plan, y de esa revisión tiene que aparecer un proyecto de modificación que estimamos esté a principios del próximo año, y este proyecto de modificación se ingresa al Consejo Regional para su revisión y posterior aprobación. Una vez que aprueba el COE, pasa a revisión de Contraloría General de la República para toma de razón, y esperamos que en 2020, a inicios del 2020, pueda ser publicado en el Diario Oficial, con lo cual entra en vigencia. Como ven, cada uno de estos procesos son procesos de por sí complejos, ¿cierto?, largos. Por ejemplo, la toma de razón de Contraloría estimamos que lo va a hacer en menos de 4 meses, probablemente un poco más. La revisión del Consejo Regional también, ellos pueden emitir observaciones, por lo tanto va a haber un ir y venir que también va a tomar algunos meses. Entonces, este es el cronograma. Y finalmente, lo que viene ahora, que para nosotros es muy importante dentro de la evaluación ambiental estratégica, viene una consulta pública que está regulada por el artículo 24 del reglamento de la EAE, decreto 22 de medio ambiente. Está regulada, y esta regulación es, digamos, el piso base. Nosotros estamos trabajando para que esta consulta pública sea lo más pública posible. Estamos pensando dónde localizarla, cómo invitar de manera que sea lo más abierta posible. ¿En qué consiste esta consulta pública?
Es una instancia de participación abierta donde todo ciudadano puede ir, puede revisar el plan, los documentos que componen el plan y puede hacer observaciones al plan o a su informe ambiental. Por lo tanto, va a estar expuesto, va a poder ser revisado y por escrito las personas, cualquier persona, natural o jurídica, puede realizar observaciones. ¿Cuándo se va a realizar? Lamentablemente al día de hoy no tenemos una fecha precisa, porque esto depende del cierre de las observaciones de medio ambiente. Cuando nosotros logremos cerrar con medio ambiente, nos dé la aprobación, digamos, el visto bueno, se realiza la consulta pública. Pero lo vamos a estar informando todo esto en la página de la Seremi, también hay una página del Metropolitano que lo voy a mostrar al final. Y en ese minuto, cuando tengamos una fecha, un lugar concreto, lo vamos a publicar para que todo el que revise la página lo sepa, y además esto se va a publicar en un periódico regional. ¿Cómo se participa? Bueno, pueden asistir, pueden revisar los documentos y por escrito formular observaciones. Vamos a habilitar una página web especial para eso, un correo electrónico, y además se podrán hacer por escrito, vía oficio o vía buzón. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de la consulta pública? Como ya dije, se van a tomar todas las observaciones junto con las observaciones de los municipios, y todo esto va a quedar en la resolución de término de la GAE, cómo se resolvió cada una de las observaciones y se fue acogida e incorporada al plan. Ahí está la página. La segunda es donde vamos a publicar la fecha y lugar de la consulta pública. Muchas gracias.